Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este 31 de diciembre del 2024. Decidí, bueno, vale la pena cerrar el año con ustedes, ya que me han acompañado durante todo el año. Y cuando no hemos estado aquí es porque tenemos que ir al interior y entonces hay que salir temprano y arreglarse y eso. Pero como no estábamos en esos menesteres, ya el 23 de diciembre lo hicimos así para Navidad. Ahora valía la pena por lo menos hacer una recapitulación de lo que hemos tenido con más trascendencia durante este año. Y ya mañana es día de fiesta, día primero, entraríamos al año 2025 y decidí vamos a hacerlo. No, ¿para qué amarrar la chiva, no? Como decimos. Y que hace uno en la casa y repetir programas. No, vamos a hacer un programa hoy. Ando con el saco, ahí lo dejé colgado, déjame ponerme hasta sport. Señores, ustedes saben que el presidente Carter, a quien le debemos, como yo le decía, muchísimos, un hombre que recibió Nobel en el mundo entero, reconocido por sus ayudas humanitarias, por su lucha a favor de la democracia y todo lo que aquí en el 78, yo olvidé, me recordé solamente creo que del 90, y del 94 y de los de Venezuela y de todos estos países por aquí que él ha participado como observador, pero en el 78, y yo recuerdo ese intento de golpe de Estado que hubo, que detuvieron las elecciones, el conteo en la Junta y aquí hubo un desastre. Yo estaba, esa vez mataron a un amigo mío al lado en San Juan, era un asimilado hasta de la Marina de Guerra, levantador de pesas. Habíamos compartido juntos, entonces yo jugaba ajedrez como con 12, 13 años, en los primeros Juegos Nacionales que hubo, escolares, los primeros, esos que se hacen cada como 3, 4 años, yo participé en aquellos y en esa época hubo todo eso, o sea que al señor Jimmy Carter le debemos mucho. Ayer hizo el presidente Fernández en el listín su escrito, una carta que le había enviado cuando él sufrió un percance en el 15, muy reveladora, ¿verdad?, de su respeto, su admiración y del aprecio que le tenía y las relaciones que llegaron a cultivar. Vino mucho aquí, fue condecorado. Entonces se han preparado las exequias, ¿no? Será por supuesto, un asunto de Estado. El funeral, el cuerpo va a estar en el Centro Carter en el Atlanta varios días, luego será llevado a un funeral de Estado el 9 de enero en la Catedral Nacional de Washington. Las banderas a media asta durante 30 días en los Estados Unidos y obviamente todo el mundo, los líderes del mundo, todo el mundo expresando sus condolencias. Hasta el propio Trump, que ha tenido sus diferencias, dice que estoy totalmente en contra suya, filosófica y políticamente, pero me doy cuenta de que amaba y respetaba verdaderamente a nuestro país. Yo quisiera saber en qué es que filosóficamente Trump tiene alguna diferencia con Carter, porque también y todo, sabrá Dios quién le escribió eso. Dice que era un buen hombre y ha expresado su máximo respeto por uno de los más consecuentes ocupantes de la Casa Blanca. Eso es lo importante en todo caso. No podía él quedarse callado, tenía que decir esa bobería que dijo ahí, que estoy totalmente en contra, qué sé yo cuánto. Dice Biden que lo que Trump debiera imitar de Jimmy Carter es la decencia, aprender decencia del fallecido recientemente. ¿Qué podría aprender Trump de Carter? Respondió contundentemente, decencia, decencia, decencia. ¿Se pueden imaginar a Jimmy Carter refiriéndose a alguien por su aspecto físico o por cómo hable? Eso es refiriéndose a Trump. Pero nada, eso son minucias. Trump en el 21 días estará siendo el presidente juramentándose. A propósito, acaba de respaldar al representante, al líder de los republicanos, Mike Johnson, que ha tenido algunas diferencias. Ustedes saben que Elon Musk y los ultramaga no querían que pasaran el presupuesto, el acuerdo, porque ellos querían que le dieran un límite de deuda, que elevaran el límite de la deuda para que Trump se pudiera beneficiar, porque dicen unas cosas, pero a la hora de la verdad hacen otra. Critican el endeudamiento, pero cuando llegan lo que quieren es endeudarse más.
y eso es donde quiera. En todo caso, apoyó, dice que Mike Johnson es un hombre bueno, trabajador y religioso. Ya eso lo hace una persona trumpiana. Hará lo correcto y seguiremos ganando. Tiene su completo apoyo, van a seguir, ahí está. El 3 de enero se va a conformar el Congreso. La única diferencia ahí es que, o dificultad, pudiéramos decir, es que van a estar muy ajustados, 220 contra 215. Los 220 son los de los republicanos y los 215 son los de los demócratas. Vamos a ver cómo se manejan, porque con una mayoría tan escasa, tan relativamente pequeña, puede complicársele para pasar proyectos y ese tipo de cosas. Bueno, eso es lo que hay. Ayer también Trump perdía la apelación en el caso de la escritora Jean Carroll, que lo demandó por acoso sexual y difamación, que lo condenaron con 5 millones. Siguió hablando y difamándola y después le metieron 83 millones. ¿Se recuerdan ustedes? Sí, el próximo presidente de los Estados Unidos ha sido condenado en 2 ocasiones. Es un presidente que es convicto. Llevó a un tribunal federal de apelaciones y el tribunal ratificó el fallo. Dice el tribunal que Trump no ha demostrado que el tribunal del distrito de New York cometiera un error en ninguno de los fallos. Y entonces ahí está. Dice el tribunal que las declaraciones de Trump y la cinta y los testimonios y todo lo que ha resurgido en el juicio establecen un patrón repetido e idiosincrático de conducta consistente con lo que afirmó Carroll. Yo no voy a meterme a traducir eso, pero el que tiene ojos que vea y el que tenga oídos que oigan. Un patrón repetido e idiosincrático de conducta. Y de lo que se estaba hablando era de que abuso sexual, que intentó, ella lo sometió por abusar sexualmente. Así las cosas, señores, eso es lo que tenemos a nivel internacional, en Estados Unidos, en Israel. Intervino Israel, un hospital donde lo usan los Hamas, porque ese es el problema. Occidente se deja marear por todo lo que oye y proviene de los palestinos y de Gaza. Sin embargo, los palestinos usan, los terroristas, no usan a los terroristas de Hamas, los terroristas palestinos usan a los palestinos que no son terroristas como escudo y usan las instituciones de Naciones Unidas, de todas las escuelas, las mezquitas y todo como bases y cuarteles, pensando que Israel no va a ir tras ellos en esos lugares. Nunca lo hacía. Ahora, como es una guerra declarada después de lo que pasó el 7 de octubre del año 23, Israel no se para en ninguna de esas cosas. Ayer intervino un hospital, encontró municiones, de todo, hasta preso tiene al director del hospital porque es un activista hasta de Hamas, lo que le acusan, con información de inteligencia. Bueno, entonces para que ustedes vean que hay que saber leer entre líneas, aquí hay mucha manipulación y las agencias noticiosas impulsadas por los rusos que están detrás de los palestinos y de los Hamas y de los Houthis y de los Hezbollah y de Irán, que son aliados, y Irán es el que los patrocina. Entonces, si tienen 4 patas y 2 tutumas, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Un camello. Un camello. Entonces, todas esas agencias noticiosas que provienen y que son influenciadas por Rusia y sus aliados, siempre les ponen la fresita encima a la cosa. Cuando hay, siempre están muriéndose unos niños, cuando se busca a veces en las cosas, ciertamente en una guerra, un bombardeo, se muere muchísima gente, civiles, son consecuencias de algo que no debió haber pasado, pero sucedió. Y cuando la gente se pone a ver, Israel pelea 7 frentes con 7 enemigos alrededor. Gaza, Hezbollah, Hamas. En Cisjordania tiene Hamas también. Tiene a los Hezbollah en el Líbano. Tiene a los proiraníes iraquíes en la frontera, en Siria. Tiene los Houthis y tiene a Irán. Son 7 frentes. Y los ha ido diezmando. Entonces, es su supervivencia que está en juego. Cuando la atacaron al día de haberlo las Naciones Unidas conformado el Estado de Israel, aprobado,
todos los países árabes fueron y la atacaron, empezando ahí incipiente, ha tenido que defenderse desde entonces. So pena de que le pase lo mismo que le pasó cuando el genocidio de los hitlerianos. Ajá. Entonces, las cosas también hay que verlas de un lado y del otro. De un lado y del otro. Bien, entonces ahí la situación sigue en lo mismo, prácticamente. En Ucrania, ayer Biden acabó de aprobar 2.5 billones con B de burro, no millones, sino billones, 1.000 millones, que estaban pendientes de los 61.000 millones aprobados aquella vez, y incluyeron adicionalmente otro. En total fueron 3.4 mil millones de dólares que faltaban del paquete. Darlo todo, suministrarle todo a Ucrania antes de que llegue Trump, que no se sabe cómo venga, y con sus alianzas con Putin uno no sabe en qué decisión pueda tomar. Mientras tanto, también se aprobaron 51.000 millones del dinero que está congelado de los activos rusos, de los 300.000, y yo no sé qué esperan para incautar eso y dárselo a Ucrania para que se defienda y compre armamento. Eso es lo que debieran hacer, y para la reconstrucción una vez termine la guerra. Pero lo importante es la información que le estoy supliendo, que fue que le traspasaron esos recursos ayer. Y allá la cosa sigue igual. Ucrania acaba de bombardearle un campamento, un almacenamiento de municiones y armamentos ahí en la zona de Kursk, Rostov, en cantidad de almacenamientos y parques de combustible, mientras que los rusos siguen tirándoles misiles y misiles a las ciudades, a Kiev y a todas las ciudades. Vamos a ver. Y avanzando, obviamente, los rusos en la zona del Donbass han ido tienen mayor fuerza militar, mayor cantidad de efectivos, y si los Occidente no les suple con los recursos adecuados a los ucranianos, pues la situación se le complica. Eso por ese lado. Bueno, eso es lo que hay a nivel internacional. Está el caso de los aviones, ahora desafortunado, a fin de año, lo de Japón, de Corea, el avión de Azerbaiyán, pero ya eso es simplemente noticias. Para entrar en los temas locales, les decía ayer que la migración hablaba de que va a dar una tregua del 31, el día primero. Yo decía, es que no tiene primero que estar hablando bobería. Sí, bobería. Si tú no vas a hacer los operativos y eso, no tienes que estar proclamándolo. Porque es una costumbre. Y los haitianos no dan a nosotros tregua. ¿Acaso a los haitianos les importa que sea día de fiesta, Viernes Santo, Jueves Santo, Viernes de Dolores, que lo que sea? Nada. Ellos entran por turba. Cuando se aprueban las leyes, los legisladores, hay una cosa que se maneja, que se dice el espíritu de la ley. ¿Cuál es la esencia sustantiva detrás de eso que se aprueba? ¿Por qué? Ese es el espíritu de la ley, lo sustantivo. El trabajo de migración es sustantivo, es defender la nación de esa inmigración ilegal. Entonces no se puede estar con esas boberías y esos disparates, ni que eso se hace o que no se hace. Usted es un trabajo 24/7, sistemático, permanente, de día, segundos, hora, año, perpetuo. So pena de perder la nación. Y veíamos ahí, agarraron yo lo decía ayer, un autobús, ya no en camiones, no, y metido 50 en un carrito. No, es un autobús con toda la de la ley, con aire y todo, porque está billeteado. ¿Cuánto pagarían cada uno? 20,000 pesos. Entonces, el autobús, ¿de qué línea aérea esa? Transporte terrestre era. Se lo incautaron. No hay ni siquiera sanciones, ni se sabe de nada, y es bobería lo que ponen. Entonces, si la sanción no es disuasiva, van a seguir haciéndolo.
¿Qué significa una sanción disuasiva? Ah, bueno, un autobús, 70 personas, de 2.000 pesos, de 20.000 pesos, ya usted sabe cuántos son. Ahí hay un viaje cuarto. Ah, bueno, ¿cuánto es? 1.400.000, lo que sea. Ah, bueno. La sanción tiene que ser por lo menos de 10 millones. Una multa de 10 millones, incautación del autobús, 10 meses preso, 2 años preso, para desincentivarlo. Eso es lo que se llama disuasión. Pero si lo que le van a poner son 2 meses, 3 días, unos cheles ahí, qué sé yo, ¿cuánto salario mínimo? ¿Qué salario mínimo del carajo? Pónganle 200 millones ahí y incáutenle el asunto, o sea, para evitar que eso siga pasando. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que irlas corrigiendo. Entonces, eso pasó antier, anuncia Migración eso, digo, eso son boberías, no tiene que estar anunciando nada, esto no es un asunto de relajo. Ejército detiene 18 haitianos indocumentados durante operativo en Valverde. Los haitianos no cogen tregua ni pausa. El ejército detuvo allá en Mao, en el Rubio, y van a cruzar por aquí de Monción, la carretera que va por arriba, el Rubio, que llegan a San José de la Mata y por ahí se cruzan para allá. Los miembros del ejército lo apresaron y en un carrito, en un Daihatsu de eso, uno de esos andaba. Ya ustedes saben cuánto meten ahí y cómo es la cosa. Entonces, no puede Migración venir con ese cuento. Aquí nosotros no podemos. Mira Trinidad y Tobago lo que está haciendo. Trinidad y Tobago irá detrás de cualquier migrante involucrado en actos criminales. Cuando estemos aquí hasta la tambora con cosas, parte de los dominicanos, también de los haitianos, entonces nos vamos a dar golpes en el pecho. Golpes en el pecho, por no haber hecho lo que teníamos que hacer. Entonces, dice Trinidad y Tobago, las autoridades que van a detener cualquier migrante ilegal, legal o ilegal, que esté involucrado en actos criminales, que están cometiendo muchos actos criminales. Los migrantes, los inmigrantes. Hay pandillas venezolanas, el narcotráfico ha aumentado, ya ustedes saben. Dice que los migrantes superan los 60.000. Imagínense usted y nosotros que tenemos millones aquí. Millones aquí. Entonces, por eso es que yo les digo que nosotros no podemos estarnos jugando con el tema migratorio. Y esa bobería de que vamos a dar una tregua del 31 y al día 1, los más humanitarios. ¿Qué carajo de humanitario ni humanitario? Usted tiene que cumplir con la ley y la Constitución y defender la patria y la soberanía. Eso es lo que tienen que hacer y dejarse de estar disparatoso. Bien, miren, ya hice un repasito ahí más o menos de las cosas que están en el tapete, pero nosotros estamos en el año 2024. La pandemia pasó en el 21, ¿ustedes se recuerdan? Ya esa excusa de que estábamos en pandemia, que estábamos en campaña, porque mañana es la cosa de la fe ahí en el teatro, en el Palacio, ¿cómo se llama? Palacio de los en el Centro Olímpico, los evangélicos, eso se llena ahí. Pero Romeo llenó 3 días eso también, de bullanguería ahí. Bueno, entonces vamos a entrar mañana al año 2025 y es bueno como que hacer un pequeño recuento y ver en retrospectiva qué nos ha sucedido importante, trascendente en el 2024 a los fines de más o menos algunas proyecciones para el propio 2025 que mañana arranca. No todo, pero cosas como que fueron trascendentes. Bueno, elecciones. Nosotros hemos tenido, vamos a decir que 3 elecciones importantes. Importantes porque tienen que ver con República Dominicana. La primera, las elecciones nuestras que hubo en mayo, donde ganó el presidente Abinader. Las elecciones de Venezuela, que se las robó Nicolás Maduro, que se va a juramentar de que el 10, se las robó, no que hizo fraude, no, que se las robó. Y los primeros que salen a aplaudirlo,
a ese delincuente con su banda de delincuentes fueron China, Rusia, Cuba, por supuesto, Nicaragua, Honduras y Bolivia. Vaya usted a ver. Y luego, claro, Corea del Norte, porque ellos se juntan, como decía Mafalda, y ellos se juntan. Oiga ustedes, Corea, Rusia, Irán, China, Cuba y Nicaragua. Obviamente apoyando a un delincuente que se acaba de robar las elecciones. No pudo presentar una sola acta. Centro Cártel, Leonel Fernández, los observadores, todo el mundo le pidieron, no lo presenta porque no las tiene, se las robó. No que hizo fraude, no, porque fraude es cuando tú cambias los palitos, pones un número, quita aquí, quita allí, no, se las robó. Luego, en Venezuela no hay un presidente legítimo, ahí lo que hay es un dictador que se va a quedar con eso, con las consecuencias de que va a seguir la inmigración de venezolanos yéndose al exterior a sobrepasar, a sobrevivir, a buscar qué hacer, y aquí seguirán llegando. Impacta la República Dominicana. Las segundas elecciones, el tercer triunfo fue el de Donald Trump en noviembre, el 5 de noviembre, derrotando a Kamala Harris y a los demócratas que iban por la reelección. Con todas las consecuencias que nadie sabe lo que viene, todo lo prometido está en el Project 2025, que ellos dijeron que no, que él ni lo conocía. Yo decía, no lo conoce, pero todos sus asistentes y gente que trabajó con él fue que redactó ese documento de la Heritage Foundation. Y ahí está, lo van a aplicar. Desbaratar el Departamento de Educación, la de la inmigración, todo lo que viene. Y obviamente nosotros tenemos una gran cantidad que ni sabemos de dominicanos indocumentados en Estados Unidos, que si en algún momento empiezan, porque dice primero a los que hayan cometido felonías o delitos y eso, y que estén buscando eso, bueno, eso era lo primero, pero bueno, de alguna manera eso nos va a impactar a nosotros. Está la cantidad de haitianos que hay allá, que no se los vayan a querer tirar a nosotros, y eso tiene sus implicaciones para República Dominicana. Por eso se decía, esos tres, el triunfo del presidente Abinader en las elecciones nacionales nuestras, el robo de las elecciones en Venezuela y la de Trump en Estados Unidos. En el caso de la República Dominicana, lo de más trascendencia fue, obviamente, el triunfo del presidente Abinader, arrollador, abrumador, con poder ilimitado en el Congreso, la fuerza del pueblo, que obtuvo también un relativo triunfo al pasar de la posición número 18 a la posición número 3 y luego a la posición número 2, ahora es el segundo partido en la lista, con casi un 30% de las votaciones, lo cual es bastante representativo. Y también la derrota que le propignó Omar Fernández como senador de distrito a toda la cúpula y a todo el gobierno en la senaduría por aquí, en la lucha que hubo, donde todo el gobierno se fue en su contra y la jauría mediática, y Omar Fernández le sacó la milla al señor Guillermo Moreno. Bueno, eso en el caso de las elecciones nuestras, eso es lo más relevante. El triunfo de Abinader, el triunfo de Omar, el posicionamiento de la Fuerza del Pueblo como segundo partido con un 30%. Eso es lo más trascendente. Eso es en la parte política de las elecciones. A nivel internacional, hablando ya que dije Trump, Venezuela, pues trascendente ha sido, bueno, la guerra viene desde antes, ¿no? Fue en el 24 de febrero del 2023, 22, ¿verdad? Ya llevan mil días peleando por allá. Trascendente ha sido la caída de Siria, un régimen soportado total y absolutamente, cantidad de bases militares había allá rusas por Putin y por el régimen de los ayatolas de Irán. Luego, esa caída de Siria tiene dos claros perdedores, que son Rusia e Irán, y dos claros ganadores, que han sido Turquía, que financió a esos reverdes de los HTS, que son los que están,
que ahora quieren cambiarse la fachada para no parecerse a lo del Daesh, lo del ISIS, lo del califato, ¿verdad? Aunque ellos son islamistas, yihadistas, vamos a ver cómo se da esa confluencia en el caso de Siria, porque hay muchas minorías, están los kurdos, que Turquía quiere acabar con ellos, pero los kurdos son casi 15, 20 millones en total, son muchos, entre Siria, Irak, el mismo Turquía. Y ahí, entonces decía, hay dos perdedores claros, que son Rusia e Irán, y hay dos ganadores. Uno que gana muchísimo, que es el que ha upado esa rebelión por el asunto de enfrentar a los kurdos, que es Turquía, con Erdogan, e Israel, que de hecho ha bombardeado y ha destruido casi el 90% de todas las facilidades e infraestructura militar que tenía Siria, antiaérea, misiles, almacenamiento de municiones y todo, como una medida preventiva por lo que pueda pasar con ese nuevo gobierno, que no se lleve igual que como se llevaba Israel con Assad, con Bashar el-Assad, el que era presidente de Siria, y unas relaciones un poco frías con Rusia, pero se manejaban. Más o menos había previsión de lo que podía pasar. Ellos no saben qué puede pasar con este nuevo gobierno y han destruido toda la infraestructura militar de Siria y han ocupado el Alto del Golán, en la frontera de Israel y Siria. Eso está ahí, muchos están quejando, eso está violatorio y todo, pero lo han hecho. Entonces se pudiera decir que hay dos perdedores claros, que son Rusia e Irán, y dos ganadores evidentes, uno quizás con un 80% y el otro quizás con un 20%, pero ese 20% es importante porque aparte de haberles roto el canal del tráfico de municiones y armamento para Hezbollah en el Líbano a través de Siria, de Irán, ya no podrán, porque ellos han ocupado toda esa parte y le han destruido todo. También esa es una ganancia adicional que se da. Bueno, entonces eso es por ese lado. En el caso nuestro, en República Dominicana, hechos así trascendentales, aparte de lo de las elecciones, yo lo que recuerdo, o así someramente, que ha tenido ese impacto, fue la denuncia que hiciera el presidente Fernández del espionaje que estaban haciendo a través de los semáforos, que provocó que al otro día se anunciara y salió a relucir que no se le había quitado el contrato y que tenía la compañía Intran de los semáforos otro contrato con el Ministerio de Defensa y todo el lío que se armó, que trajo como consecuencia el escándalo de Intran y el destape de la licitación, que fue por 1.300, 200 millones y después la elevaron a 1.317, le metieron un viaje cuarto más y se armó el desastre, todo lo que salió a resurgir, que sometieron a Hugo Gómez, a Hugo Veras y a Jochi Gómez. Y estuvieron presos y ya que lo han soltado y todo lo que ha estado en el ambiente, pero lo que quedó. Lo del espionaje, lo del DNI, la ley del DNI, que el Tribunal Constitucional la derogó, la eliminó. Aquella ley mordaza, trujillista, que está relacionada con esto mismo del escándalo de Intran. Entonces, así someramente, es algo que yo creo que ha sido una de las cosas más trascendentes que pasaron luego de las elecciones durante todo este periodo. Porque lo otro, mucha deuda, coge prestado, que unos muertos, que la delincuencia, que cambio de funcionarios, no, eso es básicamente lo mismo. Pero así como situación que estremecieron y que la conciencia, esa denuncia del espionaje, la ratificación, el hecho, ¿verdad?, que salió a relucir, que sí, que estaban poniendo está ahí en el juicio, en el expediente, unos aditamentos para espionaje en los semáforos, estaban la violación a la licitación, el sometimiento, no se sabe en qué pare, pero eso fue trascendente. Y el hecho de que había un contrato adicional que nadie sabía, que estaba por ahí,
de una gente y unas denuncias que hubo, que había un viceministro de Palacio a la que se le daban las informaciones, o sea que el gobierno sí sabía y todo lo niega y como que no sabe nada, pero sí sabe siempre. Bueno, eso es lo que más recuerdo yo así como trascendente en este 2024, en ese sentido, como escándalo. Lo otro es, indiscutiblemente, ha sido el estrepitoso fracaso de la reforma fiscal concebida, preparada, ejecutada y presentada por el gobierno al Congreso. El desastre de la reforma fiscal, señores. Que era una reforma fiscal que pretendía recabar 110.000, 120.000 millones de pesos para gastarlo en un sinnúmero, eran 6 renglones, Banco Central, aquí, unas obras aquí, unas obras acá, una reforma fiscal que no iba a reducir el déficit del 3% del Producto Interno Bruto, que no iba a detener el endeudamiento, porque si el déficit seguía, hay que financiarlo con con endeudamiento. Como están ahí, lo veíamos ayer, 6.000 millones hay en carpeta, 6.547 millones para este año para financiar ese déficit. Entonces era una reforma que no iba a solucionar el aspecto del déficit, que iba a encarecer toda la canasta básica, eran 170 productos a los que se le iban a establecer ITEVIS, solamente a 6 o a 7, no me acuerdo ya, 6 o 7, lo mismo, eran los que iban a estar exentos. Era una reforma totalmente regresiva. Regresiva significa que iba a poner a pagar a los que menos tienen más. O sea, no es lo mismo que yo pague 15 y que un millonario pague 15, porque de lo que yo, el peso específico de los 15 míos, yo que gano 30 es 50%, pero el peso específico de 15, de uno que gane 100, es un sexto, 15%. ¿Me explico? Entonces, obviamente, por eso se llama regresiva. No pone a pagar a los que más tienen, sino cuando tú haces eso a todo el mundo, no afecta a todo el mundo por igual, porque el nivel de ingresos no es igual de todo el mundo. Entonces, por eso se llama regresiva. Y iba contra los de menos ingresos, que era por el ITEVIS. No iba contra la evasión, que es el hoyo fundamental, tanto en el ITEVIS, que creo que es 63%, y en el impuesto sobre la renta, que es 53%. O si es 53 el ITEVIS y 53 la renta, es lo mismo, total, unas cosas arriba, la otra abajo. El concepto es lo importante. No iba contra eso. Todas las asociaciones empresariales se opusieron y lo advirtieron, que eso era una reforma como ir a pescar a la pecera. Tú vas a coger los pececitos que están ahí. Claro, los que pagamos impuestos, a esos nos van a cobrar, pero a los que evaden, a esos no. Vete a pescar al mar. O como cazar en un zoológico. Y sí, que a la casa tú no, vete a cazar a la selva. No, pero ahí era más fácil coger piedra contra los más chiquitos. Era una reforma regresiva que iba a estancar el país, que no lo iba a estancar, no, peor, lo iba a poner a caminar hacia atrás, porque no evitaba la informalidad, que es una de las grandes falencias que tenemos. Iba a generar, encarecer, hasta le iban a poner un impuesto a las inversiones para el ahorro, iban a penalizar el ahorro, luego cae la inversión, luego disminuye el crecimiento económico, se genera menos empleo, se genera menos exportación, menos crecimiento económico. Un desastre hubiera sido. Gracias a Dios que la población se paró y el gobierno tuvo que retirarla. Y por último, el escándalo mayúsculo fue el descubrimiento, el hallazgo de las 9.8 toneladas de alcaloides, de narcóticos en el último de Alcaucedo, la metida de pata de las autoridades, pegándoselo a Guatemala, la denuncia, la respuesta de Guatemala diciéndole que eso no era verdad, que eso no fue allá, que eso fue aquí, Honduras por su lado, y ahora las declaraciones de Petro, que yo decía ayer, eso ahora complica más la situación porque las autoridades nunca hablaron de DNCD, luego traen la DNCD y no han explicado nada. Y todo el que comenta, todo el que analiza, todo el que no está, obligado a decir lo que le pongan a decir, obviamente ha dicho, ¿y cuándo es que las autoridades van a dar una explicación al respecto? Hoy por lo menos, por cierto, el Diario Libre trae justamente sobre eso. Sí, dice,
hoy dice, contradicciones sobre la cocaína de Caucedo. Colombia dice que la inteligencia policial ayudó al descomiso y eso nunca se ha dicho nada aquí. Y siguen diciendo, no voy a decir todo lo que pasó de aquí y de acá, dice, silencio en RD. A pesar de las recientes declaraciones del presidente colombiano, las autoridades dominicanas no se han pronunciado para negar o ratificar sus afirmaciones. Ahí está. Hace más de 15 días no se ha emitido ninguna información al respecto. Eso está en un trabajo que hacen interno y luego también está las declaraciones de Petro en la parte del Diario Libre que se llama De Buena Tinta. Dice, el expresidente colombiano retumbó las redes diciendo que la cocaína había llegado desde Colombia y que fueron detectadas gracias a la policía sudamericana con ayuda, etcétera, lo que estamos diciendo. Las autoridades no mencionaron nunca a Colombia y solo a Estados Unidos cuando anunciaron aquello, y a diferencia, usted dice, en el país, mientras tanto, sí, no le voy a leer todo, dice, en el país, para que ustedes vean que yo que he mantenido ese tema, no es por fuñir ni molestar la paciencia ni nada, sino porque es importante y trascendental, y ya lo he manejado en otras ocasiones. Dice, en el país, mientras tanto, solo ha habido silencio luego de incinerarse los estupefacientes, mientras la DNCD desvía los comentarios a la Procuraduría, que solo guarda silencio a las interrogantes que se le hacen. Ustedes ven, en todos los periódicos, en todos los comentarios, en todos los analistas serios que hacen comentarios, está la misma cosa. ¿Cuándo es que las autoridades darán una aclaratoria al respecto? Entonces ya esos serían, digamos, los temas que yo entiendo que han sido los más trascendentes durante este 2024. Y este de la 9.8 toneladas va a pasar al 2025 y seguirá dando carpeta en los próximos días. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado cerrando el año.